Antes de empezar la historia, debo decir que me parece inventada, aunque es lo bastante intrigante para querer oírla. Mi esposa quiso quedarse con la mitad de mis bienes en el divorcio tras engañarme con su ex, así que me fui sin dejar rastro. Pensé que el día no podía ir a peor, pero estaba equivocado. Toda la semana en el trabajo había sido espantosa, y para rematar, mi jefe, el presidente de la compañía, me llamó a su despacho para regañarme por un fallo que cometió otra persona. Al llegar a casa, vi que el carro de mi cuñada estaba bloqueando la entrada, impidiéndome estacionar frente a mi hogar. El hijo adolescente de los vecinos y sus amigos habían llenado la calle con autos estacionados, forzándome a dejar mi carro 3 casas más abajo. Al entrar, me pregunté por qué me irritaba tanto mi relación con la hermana de mi esposa, Lucía. Siempre había sido tirante desde el primer día que nos vimos. No lograba entender por qué, pero parecía tener una aversión instantánea hacia mí. Además, tenía pocas ilusiones de disfrutar una noche cercana con mi esposa, Daniela, ya que no habíamos estado juntos en casi un mes, a pesar de mis constantes intentos. Al llegar a la entrada, noté un contenedor de basura vacío en la vereda, lo arrastré por el costado de la casa y lo puse junto a la puerta trasera. Entré a la cocina. Escuché música y las voces de mi esposa y su hermana charlando en la sala. Tomé una cerveza del refrigerador y di un sorbo antes de dirigirme hacia allá. Sin embargo, una frase que oí al cruzar la puerta me paró en seco: Dios me libró 3 veces hoy. No venía de mi cuñada, sino de mi querida esposa. Desde que Esteban volvió el mes pasado, no me canso de él, confesó Daniela. Yo sabía que Esteban era el exnovio que la dejó y se mudó. Curiosa, Lucía preguntó: ¿entonces qué vas a hacer ahora? Daniela respondió: Esteban quiere que me vaya con él, así que buscaré un abogado y presentaré la demanda de divorcio. Este es un estado de bienes compartidos, así que me quedaré con la mitad de todo. Ya había oído suficiente. Salí por la puerta trasera, deshice mis pasos hasta mi carro y, al abrir la puerta, me dejé caer en el asiento del conductor, entendiendo ahora por qué se me había negado cualquier cercanía. Mi esposa la estaba compartiendo con otro y, encima, quería la mitad de todo. Lo peor era que el Estado probablemente se lo daría. Daniela y yo llevábamos casados solo 3 años. Ella dejó su empleo justo después de la boda y, cuando estaba en casa, nunca movía un dedo. Contraté a una empleada 3 veces por semana para la limpieza y el lavado, y esos días yo preparaba la cena. El resto del tiempo, o cocinaba yo o ella pedía comida para llevar. Sé lo que podrías pensar, pero el cariño me cegaba. Ella me mantenía contento, ofreciéndome buenos momentos íntimos, al menos hasta hace un mes. Mi madre murió cuando yo tenía 13 años, una pérdida tremenda para mi padre y para mí. Papá hizo lo que pudo para criarme bien, y nos hicimos muy unidos. Perderlo en un choque de auto a mis 23 años fue un golpe duro, justo un año antes de conocer a Daniela. Heredé casi 2.2 millones de mi padre, que mantuve invertidos con la ayuda de un buen asesor, a pesar de los intentos de Daniela por gastar cada peso que ganaba. Tenía cientos de miles más en ahorros, nunca toqué la herencia y la hice crecer. Incluso en la economía actual, tenía suficiente para vivir cómodo sin necesidad de usarlo. Mi afecto por Daniela nos llevó a saltarnos un acuerdo prenupcial, un error tonto que muchos cometen, creyendo que su matrimonio durará eternamente. Ese descuido significaba que ella podría llevarse casi 1,5 millones, todo por el privilegio de ser infiel. El Estado parecía muy dispuesto a apoyar esta forma legalizada de abuso. Ella había mencionado buscar un abogado, lo que indicaba que aún no estaba lista para entregarme los papeles. Sabía que tenía algo de tiempo para moverme. Formulando un plan, me quedé en mi carro, vigilando el retrovisor hasta que vi el auto de mi cuñada salir y perderse en la distancia. Encendí el motor, di la vuelta y caminé de regreso a mi entrada. Al entrar, Daniela no estaba a la vista, así que fui a la cocina por otra cerveza, abrí la lata y tomé un buen trago mientras pensaba en mis siguientes pasos. «Oh, ahí estás, cariño», saludó Daniela entrando a la cocina. «No te oí llegar». «Hola, querida, acabo de llegar». «Ha sido un día largo», respondí con una sonrisa tierna, decidido a actuar tan convincentemente como ella. «No tuve tiempo de pedir nada para la cena», dijo con un leve tono de disculpa.
Quería decir, eso es porque pasaste el día con tu amante, contándole todo a tu hermana. Pero lo que dije fue, está bien, cariño, solo calentaré lo de anoche. Me dio una sonrisa dulce, me besó en la mejilla y anunció que subiría a darse un baño caliente. Asintiendo con una sonrisa, pensé, sí, hay que limpiarlo todo. Cuando se fue, tomé un plato de arroz frito, lo comí frío y me bebí otras 2 cervezas. Tras tirar el envase vacío, me fui al estudio, me acomodé en el sillón y cambié de canal hasta quedarme con una película vieja, cuando Daniela bajó unos 30 minutos después. Se sentó en el sofá hasta que terminó la película. Al levantarse, dijo que estaba agotada y se iba a la cama. Sí, cansada de engañarme, pensé, pero le dije que vería las noticias y me uniría después. En realidad, no presté atención a la película, mi mente estaba ocupada planeando mi próximo paso, sabiendo que no podía hacer mucho hasta el lunes. Aguanté los días siguientes trabajando en el jardín el sábado y jugando golf con amigos el domingo. El lunes, llamé a mi asesor, que manejaba mi portafolio de herencia, y liquidé todo. Estar en la alta gerencia me permitió sacar rápido mi fondo de retiro, a pesar de las multas. Para el jueves, estaba listo para actuar. Al volver a casa con mi supuestamente amorosa esposa, le conté de una emergencia, explicando que volaría una semana por trabajo. Empaqué 2 maletas, eso era todo lo que necesitaba. Cuando nos mudamos a esta casa en Mérida, guardé todo lo importante para mí, nada encajaba con su gusto, así que no quería nada más. Los muebles eran sus elecciones y, francamente, no me importaban. La única ventaja era que alquilábamos la casa, así que no tenía ninguna inversión en ella. Había vendido mi apartamento en Cancún y estábamos buscando una casa adecuada para comprar. Cuando digo adecuada, me refiero a lo que ella consideraba perfecto. Hasta ahora, ninguna de las casas que vimos cumplía sus expectativas. El viernes por la mañana, besé a mi esposa en la mejilla por última vez, llevé mis maletas afuera y las cargué en mi Lexus. Conduje sin mirar atrás ni una vez. Mi primera parada fue la casa de un viejo amigo, Raúl, en quien confiaba plenamente. Se sorprendió cuando le propuse intercambiar títulos por su camioneta todoterreno, más vieja pero restaurada. El carro que le di quedó escondido en su garaje por un tiempo. Durante los siguientes 4 días, pagué todo en efectivo. Había cancelado nuestras tarjetas de crédito para no dejar rastro. La mayor parte de mi dinero estaba ahora segura en una cuenta extranjera. Gracias a mi asesor, tenía un sistema para organizar transferencias cuando fuera necesario. Llevaba suficiente efectivo escondido en la camioneta para aguantar un tiempo. Las noches solitarias en moteles fueron las más duras. Durante la última semana, había estado tan ocupado ejecutando mi plan que no tuve tiempo de pensar en lo que me había pasado. Yo había querido a Daniela, no me habría casado con ella si no fuera así. Repasé varios escenarios en mi mente, pero al final concluí que no había mucho que pudiera haber hecho distinto. Aunque hubiera sabido que su antiguo novio había vuelto, dudaba que pudiera haberlos mantenido separados. Llegué a 2 conclusiones: probablemente ella nunca me quiso de verdad, y fue mi propia culpa por ser tan ingenuo como para casarme con ella. El 5.º día fuera de casa, me encontré sentado en un restaurante de pueblo en Chihuahua, reflexionando sobre lo que mi supuestamente amorosa esposa estaría haciendo. Para entonces, ya habría descubierto que todas sus tarjetas estaban canceladas y nuestra cuenta bancaria vacía. Mis pensamientos se interrumpieron por una pareja mayor en la mesa de al lado, cuya charla tranquila no pude evitar oír. El hombre, que parecía tener unos 50 años, le contaba a su esposa de cabello rojizo sobre su deseo de tener una mano extra en su rancho. Desafortunadamente, no podían pagar a nadie hasta que sus terneros estuvieran listos para venderse. Incluso entonces, encontrar a alguien dispuesto a trabajar por lo que podían ofrecer era difícil. Terminando mi comida, me puse de pie y me acerqué a su mesa. Disculpen por escuchar, pero creo que podría ayudarles, dije. El hombre me miró, evaluándome. Sabes que no puedo pagarte nada, respondió. ¿Qué tal si solo necesito un lugar donde quedarme a cambio de mi trabajo?, propuse. Sus ojos se entrecerraron. Discúlpanos un momento mientras hablo con este joven afuera, le dijo a su esposa,
levantándose y esperando que lo siguiera. Una vez en el estacionamiento, donde nadie nos oiría, se volvió hacia mí. Era de mi altura, unos 6 pies, con hombros anchos y sin un gramo de grasa. Su cabello, antes oscuro, era mayormente gris, y su rostro mostraba las arrugas de años trabajando al sol. ¿Quién rayos eres? ¿Eres parte de ese rancho Morales?, preguntó con desconfianza. Levanté las manos. Calma, señor, no sé nada de ningún Morales. Hace 4 días vivía en Mérida y llegué aquí esta mañana. Pensé que tal vez podríamos ayudarnos mutuamente, él replicó. Si lo que dices es cierto, ¿por qué querrías ayudarnos? No puedo pagarte, ¿qué ganas con esto? Si estás huyendo de la ley, no queremos ese tipo de problemas. Probablemente estoy escapando, como dices, pero no como piensas. Solo trato de proteger lo que es mío por derecho. Si tienes un lugar donde pueda quedarme, te lo pagaré con mi trabajo. Cubriré mis gastos, y si no crees que soy útil, me dices y me voy sin rencores, respondí. Estudió mi rostro y dijo, si lo que cuentas es verdad, sería un tonto si no te doy una chance. Pero debo advertirte, los Morales están tratando de convencerme de vender mi tierra. Aún no han hecho nada turbio, pero no lo descartaría. Podrías estar metiéndote en más de lo que puedes manejar. Le aseguré que era un riesgo que estaba dispuesto a tomar. Luego preguntó por mi experiencia con ganado. Fui honesto, pasé algunos veranos en el rancho de mi tío en Sonora, pero no soy vaquero. Extendió su mano y cerramos el trato. Sugirió que lo llamara por su nombre, Jorge, y yo me presenté. Volvimos al restaurante, donde su esposa, Carmen, esperaba. Jorge le dijo, Carmen, este es Javier. Va a trabajar para nosotros, si puede con ello. Ella se levantó, me dio la mano y me saludó cálidamente. Es un placer conocerte, Javier. Su voz era clara, con un leve dejo que tal vez era irlandés. Como su esposo, era delgada y en forma. Igual es un gusto conocerte, señora, respondí. Ella sonrió. Nuestro apellido es Vargas, pero solo llámame Carmen. No usamos muchas formalidades por aquí. Me agradó de inmediato esta mujer amable. Jorge sugirió que volviéramos al rancho. Antes de salir del pueblo, paramos en una tienda general. Ambos bajamos del vehículo. Quizá quieras comprar ropa adecuada para trabajar en el rancho, dijo Jorge. Al entrar, el dueño lo saludó con cariño, claramente un cliente habitual. Un abrigo y un par de botas vaqueras me bastaron por ahora. Desde la tienda, fue un trayecto de unos 20 minutos hasta la entrada principal, con el nombre Rancho Tres Piedras en un arco, la marca de Jorge. Otro kilómetro por un camino privado nos llevó a la casa principal, asentada en una colina. La casa de 2 pisos lucía bien cuidada y recién pintada. Detrás, se veían un granero y varios edificios más pequeños. La camioneta que manejaban estaba cargada a medias con bolsas de comida, señal de su viaje semanal al pueblo. Me estacioné detrás, cargué mis brazos con bolsas y seguí a los Vargas a la cocina. En 2 viajes, descargamos todo. Jorge me indicó que manejara hacia atrás, donde me mostró una cabaña pequeña para mi estadía. Mientras daba la vuelta, lo vi frente a la cabaña. Al salir, señaló el lugar y mencionó que Pedro usaba una similar a pocos metros, añadiendo que Pedro estaba haciendo sus rondas y lo conocería después. Tras desempacar mis cosas, esperó mientras me instalaba. La cabaña era una habitación amplia con una cama contra la pared, una mesa con 2 sillas, una estufa de leña en una esquina y un baño con ducha de piedra. No era lujosa, pero estaba limpia y servía como refugio por ahora, al menos permitiéndome evitar que Daniela me encontrara. Al salir, Jorge estaba en su camioneta y me dijo que subiera. Me llevó a recorrer el rancho, que abarcaba casi 6.000 acres de pastos, con un par de cientos reservados para cultivar forraje de invierno. La parte trasera, montañosa y boscosa, llevaba a sierras con un arroyo cruzando la propiedad, accesible solo a caballo. Contó que antes tenía 3 empleados fijos, pero Pedro era el único que quedaba tras tiempos difíciles. Pedro llevaba casi 30 años en el rancho. Durante la selección de ganado para el mercado, contrataban ayuda extra. Me dejó en la cabaña. Por cierto, noté que traes una laptop. Tengo conexión satelital con un router,
así que puedes usar internet inalámbrico. La cena es en la casa principal, normalmente a las 6, mencionó antes de irse. En menos de 30 minutos, me instalé, dándome tiempo para encender mi computadora. Como dijo, logré conectarme y revisé mis correos. Había un mensaje de Raúl diciendo que Daniela me había reportado como desaparecido a la policía y estaban investigando. Me dio algo en que pensar. Raúl fue el único al que le conté de mi partida, y ni él sabía a dónde iba. Había enviado mi renuncia a mi antiguo trabajo, pero no les informé en persona. Justo antes de las 6, caminé a la casa principal y toqué la puerta. Jorge me gritó que entrara. Al cruzar, vi a Carmen preparando la comida mientras Jorge hablaba con un hombre que supuse era Pedro. Jorge me llamó: Pedro, este es Javier, el nuevo ayudante del que hablé. Al menos por hoy, veremos cómo se siente tras un día de trabajo, dijo con una gran sonrisa. Javier, conoce a Pedro. Pedro me dio una sonrisa cálida y extendió la mano. Era un hombre grande, de al menos 6 pies y 3 pulgadas, como Jorge, parecía haber trabajado duro toda su vida y aparentaba la misma edad. Un detalle notable, era afrodescendiente. Le estreché la mano, sintiendo su fuerza. Bueno, joven, esperemos que te guste aquí. Podría usar la ayuda, dijo. A mis 28 años, era casi la mitad de su edad, así que me veía como joven. Planeo dar lo mejor de mí, respondí. En ese momento, Carmen nos llamó a sentarnos, la cena estaba lista. Jorge y su esposa se sentaron en los extremos opuestos de la mesa, dejando a Pedro y a mí entre ellos, frente a frente. Había un gran plato de chuletas de cerdo, un tazón grande de puré de papas, otro con ejotes frescos y un plato apilado con panecillos caseros. No comemos fino aquí, Javier, pero hay bastante y es llenador, dijo Carmen. Se ve estupendo, contesté. Mientras comíamos, le pregunté a Jorge si había vivido ahí toda su vida. Sí, mi abuelo empezó este rancho y se lo pasó a mi padre. Ahora es mío y de Carmen, aunque cuando era más joven, no estaba seguro de que ella sería parte. Tuve que pelear con cada hombre para ganarla, dijo, mirando a su esposa con un amor profundo en sus ojos. Ella respondió: vamos, Jorge, sabes que eres el único hombre que me interesó. Solo tuve que asegurarme de que me quisiera lo suficiente. Jorge siguió: mi esposa ha sido responsable de los 3 días más felices de mi vida, el día que aceptó casarse conmigo. El día que lo hizo y el día que dio a luz a nuestra hija, Alejandra. No había visto señales de una hija, y Carmen debió notar mi mirada curiosa. Nuestra hija no está ahora. Está terminando su doctorado en ciencias veterinarias en la Universidad Estatal de Sonora. Solo ha vuelto en vacaciones, y estamos ansiosos por tenerla de regreso con su título. Debería estar aquí en un par de meses, Jorge añadió. Será bueno tener una veterinaria en la familia. Debería ahorrarnos algunos gastos. Tras la cena, intenté ayudar con los platos, pero Carmen insistió en que era su tarea y me mostró la salida. Jorge mencionó que el desayuno era a las 5:30 y el trabajo empezaba a las 6. Mientras Pedro y yo salíamos, vi una copia del periódico El Universal de ese día en el mostrador, probablemente traída por Jorge del pueblo. Pregunté si podía tomarla, y accedió. Afuera, pedí a Pedro que entrara un momento a mi cabaña. Saqué mi cámara digital y le mostré cómo usarla, pidiéndole que tomara una foto mía con la primera página del periódico. Pude ver que estaba intrigado, pero no preguntó. Si lo hubiera hecho, le habría dicho que era para probar que estaba vivo y me había ido por mi cuenta. Usar un periódico nacional en vez de uno local mantenía mi ubicación vaga. Envié la foto a Raúl, indicándole que usara una cafetería con internet gratis, ya que mi correo laboral probablemente aún estaba activo. Le di mi contraseña para que reenviara la imagen a la policía sin dejar rastro, esperando evitar listas de desaparecidos del FBI o canales. Asumiendo que la policía no gastaría muchos recursos buscando a un esposo fugitivo, dormí profundo esa noche. A la mañana siguiente, me levanté a las 5, me duché y vestí a tiempo para caminar con Pedro a la casa principal. Tras desayunar, Jorge le dijo a Pedro que me pusiera a trabajar reemplazando postes de cerca en la sección montañosa. Siguiendo a Pedro al granero, señaló un caballo y una silla que usaría.
Pareció satisfecho con cómo ensillé la yegua marrón, gracias a mi experiencia en la finca de mi tío. Luego tomamos 2 mulas, cargando postes y una herramienta para hacer hoyos. Jorge se unió a nosotros en el granero con un rifle Winchester modelo 94 y una funda, explicando que era sobre todo por si había que sacrificar una vaca enferma. Montados y guiando una mula cada uno, Pedro y yo seguimos el arroyo hacia las colinas. Mientras cabalgábamos, charlamos y nos conocimos. Le conté cómo terminé en Chihuahua, confiando en que no revelaría mi secreto. A cambio, él compartió su historia, se casó tras la secundaria, pero encontró a su exesposa con otro hombre. En un arranque de furia, casi mata al tipo, lo que le costó 5 años de cárcel. Tras salir, Jorge fue el único que le dio una oportunidad y llevaba 30 años ahí. Hablaba muy bien de Jorge y Carmen, considerándolos gente de primera. Media hora después, llegamos a la cerca que marcaba el límite de la propiedad. Pedro dijo que no todos los postes debían cambiarse, solo los podridos o a punto de estarlo, cada tercero. Se quedó conmigo mientras reemplazaba los 2 primeros, asegurándose de que lo hacía bien. Sugirió trabajar hasta las 4, lo que me daría tiempo para volver, cuidar del caballo y las mulas, y llegar a la cena a las 6. Su consejo final fue seguir el arroyo de vuelta para no perderme. Se fue, dejándome solo con mi tarea. Avancé por la línea, cambiando postes viejos por nuevos. Al mediodía, hice una pausa y saqué los sándwiches de chuleta que Carmen me dio para mi mochila. Los terminé y seguí trabajando. Mi alarma sonó a las 4, había colocado todos los postes menos un par de los que las mulas llevaban. Guiando a las mulas, retrocedí por la cerca hasta el arroyo y bajé. Justo antes de salir de los árboles, descubrí una poza natural donde el arroyo entraba y salía. Me detuve, admirando la vista, reconociéndola como el lugar más hermoso y tranquilo del rancho. De vuelta en el establo, desencillé a los animales y los alimenté a tiempo. Mientras atendía a los caballos, Pedro entró a guardar el suyo. Nos apresuramos a lavarnos y cambiarnos antes de la cena, donde comimos bisteces. Exhaustos, aporté poco a la charla y me excusé tras comer para irme a dormir. El sueño llegó rápido y dormí profundamente. Al despertar, me dolía todo, las manos por usar la herramienta, los brazos, hombros y piernas por el esfuerzo. Era muy distinto a una sesión de gimnasio de 2 horas, cojeando a la cocina y haciendo muecas al sentarme. Recibí risas de Jorge y Pedro. Incluso Carmen no pudo ocultar del todo su sonrisa. A pesar del dolor, tenía un hambre feroz y devoré mi desayuno, ansioso por otro día de cercas. Al levantarnos, gemí y dije, sí, señor, esperando sonar más animado de lo que sentía. Jorge rió. Creo que puedes descansar hoy. Me gustaría que recorras el rancho con Pedro. Asentí, agradecido. La primera tarea fue limpiar los establos y cambiar el heno tras sacar a los caballos y mulas al pasto y llenar su comedero. Nos subimos a la camioneta y recorrimos el rancho. Nuestro objetivo era asegurarnos de que no hubiera vacas caídas o separadas de sus madres. El conocimiento de Pedro parecía instintivo, anticipaba dónde estarían las vacas y estimaba su número tras 30 años. Al llegar al extremo lejano, detuvo la camioneta y observó. Algo en una colina llamó su atención. Me pasó sus binoculares y señaló un lugar. Tras un minuto, vi 2 vacas solas. ¿Dónde están sus madres?, pregunté. Señaló 2 vacas cerca de los árboles. Ahí están. Deben haber vagado entre los árboles, se perdieron y siguieron adelante. Tendremos que bajarlas. ¿Vamos a subir?, pregunté. No, está muy lejos. Volveremos por caballos. Las camionetas tenían radios, y Pedro llamó a Jorge, contándole lo que vimos y que íbamos por los caballos. Cuando llegamos al establo, Jorge ya había ensillado 2 y los cargó en un remolque. Solo tuvimos que abastecernos y partir. Pedro nos guió cerca de los árboles, bajo donde estaban los terneros, y descargamos los caballos. Subiendo a las colinas, sus 30 años en el rancho se notaron, conocía el terreno como su mano. Media hora después, nos acercamos despacio a los terneros y los empujamos hacia abajo. Reí al salir de los árboles, los pequeños vieron a sus madres,
Corrieron mugiendo y buscaron un pezón para alimentarse. Las vacas esperaron pacientes mientras sus crías comían. Me impresionó lo diferente que era de mi infancia. Esa noche, la cena fue pollo frito, elotes y puré de papas. Con nueva energía, hablé más que la noche anterior y aprendí sobre Carmen. Sus padres emigraron de Irlanda a México cuando ella tenía 5 años. Su padre, fascinado por historias del viejo oeste, llevó a la familia a Chihuahua, explicando el leve acento en su voz. Creciendo en México, Carmen aún llevaba la influencia de sus padres. Me sentía mucho mejor al día siguiente y volví a cambiar postes tras el desayuno. Pedro me ayudó a cargar las mulas, pero esta vez fui solo. Seguí el arroyo y llegué directo a mi destino. Ese día fue más fácil que el primero. Aprendí trucos para que el trabajo fuera menos agotador. Justo antes de las 4, puse el último poste y regresé al establo. Con tiempo extra, trabajé en los establos antes de limpiarme para la cena. El cuarto día, ayudé a Pedro con reparaciones en algunos edificios, y al siguiente, puse más postes. Los siguientes 2 meses pasaron volando. Ahora me turnaba para revisar el ganado y estaba en mi mejor forma física. Establecimos un horario. Pedro libraba sábados, yo domingos, y los lunes eran míos. Usaba mi día para lavar ropa y, si necesitaba, ir al pueblo. Me había encariñado con todos en el rancho. Pedro era de buen carácter y fácil de tratar, a menudo charlábamos tras la cena. Respetaba mucho a Jorge, honesto y trabajador, nos llevábamos bien. Carmen era muy amable con Pedro y conmigo, pero veía su determinación. Juntos, ella y Jorge eran una gran pareja. En el desayuno del viernes, estaban emocionados. Carmen me dijo que su hija volvería en una semana. Ese día, tomé un caballo y recorrí la zona boscosa, buscando ganado extraviado en las colinas. Poco después de las 4, fui al arroyo, seguí su curso hacia abajo y llegué a la poza bajo la cascada. Me detuve, bajé del caballo, me quité la camisa y me arrodillé junto al agua, mojando mi pañuelo para lavar el sudor y polvo de mi cara y cuello. Un relincho aguas abajo me alertó. Miré a mi derecha y vi un caballo con jinete acercándose. Al principio pensé que era Carmen, pero pronto noté que era una versión más joven de ella. Esta hermosa mujer solo podía ser Alejandra, con los mismos ojos azules brillantes y cabello rojo de su madre. Se acercó y se detuvo a varios pies de mí mientras me ponía de pie. ¿Quién eres y qué haces en esta propiedad?, preguntó en tono frío. Me llamo Javier y trabajo aquí, dije. No te creo. Mi papá dijo que no podía pagar a otro ayudante. A pesar de su belleza, su tono hostil empezaba a irritarme. Sí, también oí eso. Supongo que por eso me río hasta el banco cada día de pago, repliqué. Me miró, giró su caballo y lo espoleó. Reí para mis adentros, me puse la camisa, monté y seguí al establo. Más tarde supe que hubo un malentendido entre Alejandra y sus padres. Pensaban que volvería la próxima semana, pero llegó ese día. Pasó la mañana y parte de la tarde con ellos hasta que quiso salir a cabalgar, algo que amaba pero no había hecho en la escuela. Ensilló y fue a su lugar favorito, la cascada y la poza. Tras 2 meses, supongo que ya era noticia vieja, y Jorge y Carmen olvidaron mencionármelo. Al llegar al establo, vi a la pelirroja desaparecer dentro. Bajé y guardé mi caballo. Alejandra debía estar buscando a su padre y lo encontró ahí. La oí claramente cuando gritó, ¿quién es ese hombre que estaba en la cascada? Jorge pensó un momento. Ese debió ser Javier. Ella añadió, dijo que trabaja aquí, pero la última vez que estuve, me dijiste que no podías pagar a otro empleado. Jorge respondió, bueno, tiene razón, trabaja aquí. En cuanto a cuánto le pago, no creo que sea asunto tuyo. Todavía manejo este rancho, jovencita. Ella balbuceó, pero él dijo, ¿qué te dijo? Que le pagas tanto que se ríe camino al banco. Entré al establo entonces. Ella me daba la espalda y no me vio, pero Jorge me sonrió. Es cierto, Javier. Si crees que te pago de más, puedo arreglarlo. Ella se giró y me fulminó con la mirada. Me quité el sombrero con una mano y me rasqué la nuca con la otra. Bueno, sería una pena aprovecharme de ti, Jorge. ¿Cuánto piensas reducir mi sueldo? Jorge y yo nos reímos a carcajadas.
Ella nos miró furiosa, sin ver el humor. Cariño, para que te quites esa idea, Javier se queda en la cabaña junto a la de Pedro, dijo Jorge, ¿y qué más?, preguntó ella. Eso, y tiene la suerte de disfrutar de la excelente comida de tu madre, contestó Jorge. Alejandra insistió, entonces no le pagas, ¿por qué trabajaría gratis? Jorge replicó, él tiene sus razones, y no me toca decírtelas. Intervine, trabajar por probar la comida de tu madre vale mucho, y no creo que le guste que digas que no vale nada. Me lanzó otra mirada y salió del establo. Jorge sacudió la cabeza. Me recuerda tanto a su madre cuando era joven. No pensé que domaría a Carmen. En la cena, Alejandra se unió. Se sentó junto a Pedro, enfrente de mí, y me lanzó otra mirada dura al entrar. Esperé a que todos llenaran sus platos antes de hablar. Tu madre me dijo que terminaste tu doctorado en veterinaria, dije amablemente. Sí, fue su respuesta seca, sin mirarme. Pedro dice que solo hay otro veterinario en la zona, a más de 30 millas. Seguro serás de gran ayuda aquí, continué. Levantó la vista ante mi comentario y creí ver sus ojos suavizarse un poco. Sí, ese sería el doctor Herrera. Tiene más trabajo del que puede manejar y a menudo lo necesitan en varios lugares a la vez. Jorge añadió, estoy de acuerdo, Javier. Nuestra Alejandra dará un gran servicio. Durante el resto de la cena, ella habló con sus padres y Pedro, quien estaba en el rancho desde antes de que naciera. No me dirigió la palabra directamente, y yo me mantuve callado. Era su regreso, y sabía que sus padres y Pedro querían saber de su vida fuera. Al terminar, me excusé y volví a mi cabaña. Revisé mi correo y vi uno de Raúl. Dijo que habló con un amigo policía y preguntó casualmente si aún me buscaban. Su amigo confirmó que el caso se cerró tras recibir mi foto. En cuanto a Daniela, parece que Esteban la dejó al saber que me fui con todo el dinero y que ella no lo tendría pronto. No podía pagar el alquiler de la casa y ahora vivía en un departamento en la ciudad, trabajando como mesera. Sin dinero para un abogado, no me perseguiría. Me pareció irónico, se casó conmigo por mi dinero, y su novio la quiso por lo mismo. Seguí cambiando postes de cerca, ahora cada tercer o cuarto día. Me mudé de las colinas a una zona donde podía llevar la camioneta. Era más fácil cargar los postes en la parte trasera que en las mulas. La mañana tras el regreso de Alejandra, cargué la camioneta y fui a donde dejé el trabajo. A la hora del almuerzo, me di cuenta de que olvidé mi comida. Podría haber vuelto, pero decidí que saltarme una comida no me mataría. Unos 30 minutos después, estaba poniendo un poste y ajustando el alambre cuando oí un vehículo. Miré atrás y vi una camioneta del rancho. Se detuvo cuando terminé. Me giré y me sorprendí al ver bajar a Alejandra con una bolsa pequeña, como las que Carmen usaba para nuestros almuerzos. Mamá dijo que olvidaste tu comida, dijo, pasándomela. La tomé. Gracias, Alejandra, fue muy amable de tu parte, respondí, miré dentro, 2 sándwiches, como siempre. Saqué uno y le ofrecí el otro, pero negó con la cabeza. Encogí los hombros y me senté en la puerta trasera de la camioneta a comer. Ella se acercó, a unos 5 pies, y me miró. Comí, manteniendo la vista al frente. ¿Por qué estás aquí?, preguntó al fin. La miré y decidí bromear. No puedes decírselo a nadie. Robé un banco y escondí el dinero. Me escondo aquí hasta que pase el calor y pueda recuperar la plata. Sus ojos se abrieron, luego me miró fijo. Eres un payaso, bufó y se dio la vuelta para irse. Esperé hasta que estuvo a medio camino a su camioneta y la llamé. Se detuvo y giró despacio. Me casé con una mujer que nunca me quiso y solo deseaba lo que podía darle. Terminé aquí porque quería alejarme de todo lo que conocía por un tiempo, dije. Me miró de nuevo, creo que decidió que esta vez decía la verdad, asintió y se fue sin más. Mientras se alejaba, pensé en lo que Jorge dijo sobre su madre a esa edad. Dijo que la domó, pero sospechaba que el secreto era su amor mutuo. No habían pasado 24 horas desde que conocía a Alejandra, y no imaginaba a ningún hombre domando a esa pelirroja fogosa. La cena fue casi igual que la anterior, ella habló con sus padres y Pedro, sin incluirme. No me sentí menospreciado,
no me conocía, y no teníamos mucho en común. Estábamos terminando cuando tocaron la puerta. Jorge fue a abrir y volvió con un hombre de mi edad, alto, moreno y guapo, según las mujeres. Alejandra gritó su nombre emocionada y lo abrazó. Era obvio que se conocían. Charlaron sobre cuánto tiempo había pasado. Minutos después, otro toque. Jorge abrió y volvió con otro hombre, rubio pero igual de atractivo. Recibió un saludo cálido de Alejandra. Recordé las palabras de Jorge sobre ahuyentar a todos los hombres para ganar a su esposa. Alejandra era un premio como su madre, al menos en apariencia. Me excusé y volví a mi cabaña, deseándole suerte mentalmente a los chicos, aunque con algo de envidia. Si Alejandra era como su madre, quien la ganara sería afortunado. Al día siguiente, tomé la camioneta y recorrí el rancho. Al terminar mis rondas, algo no cuadraba. Era temprano, así que busqué a Pedro y revisamos rápido. Había muchas vacas, pero ambos sentíamos que faltaban algunas manadas. Decidimos ensillar caballos al día siguiente y recorrer las zonas montañosas. Lo discutimos con Jorge en la cena y estuvo de acuerdo. Llovió esa noche, complicando encontrar huellas. A la mañana siguiente, cargamos los caballos en un remolque y Jorge nos llevó a un extremo de la propiedad. Monté un tercio hacia los árboles, Pedro otro tercio más arriba, y cruzamos el rancho por colinas y bosques. Nos tomó casi todo el día llegar al otro lado. Contamos 5 manadas extraviadas. Jorge nos encontró al salir de las colinas, cargamos los caballos y volvimos. Decidimos ser más vigilantes. En la cena, Alejandra tuvo otro visitante. Oí a Carmen murmurar que era el tercero ese día. La noticia de su regreso se había esparcido, y los chicos buscaban su atención. En los siguientes 4 días, vigilamos el rebaño. Todo parecía bien, salvo la pérdida inicial sospechosa. Los pretendientes de Alejandra seguían llegando. Llevaba una semana en casa y no me había dicho más de 2 palabras desde que me trajo el almuerzo. El 5.º día tras la desaparición del ganado, le dije a Jorge que quería recorrer la línea de propiedad por las colinas. Ya habíamos revisado las cercas en los pastos sin evidencia de que el ganado perdido hubiera pasado. Pedro me dejó en el lado oeste, donde el rancho limitaba con el de Morales. A medio camino a la esquina suroeste, vi 3 juegos de huellas frescas de caballos cruzando desde el lado Morales al de Jorge. Lo extraño era que el alambre seguía en pie. Desmonté, revisé los postes y vi que los clavos estaban flojos en 5. Quita los clavos, baja el alambre, cruza, vuelve a ponerlo, y parecería normal. Monté y seguí las huellas. Cerca del arroyo, vi 3 caballos atados a un árbol, arriba de la cascada. Estaba a unas 30 yardas, bajé rápido, até mi caballo y saqué el rifle. Al llegar a los caballos, vi huellas de botas yendo río abajo. Me acerqué sigiloso al borde de la cascada y miré. Ahí estaba Alejandra en la poza, desnuda como el día que nació. Me quedé hipnotizado. Nadaba, su cuerpo visible en el agua clara. Maldita sea, tenía un trasero bonito. Un movimiento a su derecha me sacó del trance. Escaneé y vi a un tipo a la derecha y otros 2 acercándose por la izquierda. Levanté el rifle y disparé cerca de los pies del primero. Otro tiro rápido, y la tierra estalló cerca de los 2 de la izquierda. Alejandra gritó, un sonido que retumbó entre los árboles. Me puse de pie para que me vieran. Al suelo, ahora. No fallaré el próximo disparo. Alejandra, quédate donde estás. Ella no vio a los hombres, solo a mí con el rifle, y trató de cubrirse. Uno de los hombres a la izquierda se movió como para correr, pero disparé al árbol junto a él y se convenció de quedarse quieto. Alejandra miró donde disparé, vio a los 2 hombres y gritó de nuevo. Comencé a contar hacia atrás. Antes de decir 1, los otros 2 se tiraron al suelo. Les ordené poner las manos tras la cabeza, y obedecieron. Le dije a Alejandra que saliera y se vistiera. Protestó, pero le gruñí que lo hiciera y saliera de ahí. Estaba asustada, temblando, pero obedeció. Salió del agua como una diosa, aunque mantuvo la espalda hacia mí. No podía apartar la vista, su piel blanca y trasero perfecto se grabaron en mi mente.
Se puso jeans y camisa, montó su caballo y se fue entre los árboles. Cuando se fue, hice que los hombres se levantaran uno por uno y volvieran a acostarse. Al tenerlos frente a mí, respiré aliviado y decidí blufear. ¿Qué hago con ustedes tres? Podría dispararles en las piernas y verlos desangrarse. Suplicaron perdón. Aunque los perdone, el padre de Alejandra se asegurará de que haya justicia cuando le cuente sus intenciones con su hija. A menos que tengan una confesión mejor para el sheriff. Algo como robar ganado puede llevarlos a la cárcel, pero les da una chance de vivir. El más pequeño murmuró, sí, lo hicimos. Morales dijo que derrotar a Vargas aseguraría su tierra. Su compañero lo calló, pero él replicó, no voy a morir por unas malditas vacas. Anticipándome, Jorge y Pedro llegaron galopando. Les hice señas, y corrieron hacia mí en la cima de la colina. ¿Qué demonios pasa?, exigió Jorge. Parece que unos hombres de Morales nos visitaron sin invitación. Los rastreé desde la cerca hasta aquí. Alejandra estaba nadando, y estos tres intentaban acercarse. Bajé la mirada y presioné el rifle contra el cuello del pequeño. Creo que este tiene algo que confesarte. Gimoteó de nuevo, lo hicimos. Morales dijo que derrotar a Vargas aseguraría su tierra. Jorge inclinó su sombrero hacia atrás, sonrió a Pedro y dijo, sabes, cuando mi abuelo manejaba este rancho, ahorcaban a ladrones de caballos y cuatreros. A veces la justicia parecía más simple entonces. Lástima que ahora tengamos que ser civilizados. Mientras Pedro vigilaba, Jorge y yo llevamos a los cuatreros de vuelta, rifles en mano, con Pedro manejando sus caballos y cerrando la retaguardia. Al llegar a los edificios, los pusimos en establos separados con puertas abiertas para vigilarlos sin que se vieran entre sí. Jorge entró a la casa a llamar al sheriff. En menos de 30 minutos, el sheriff llegó por el largo camino de 1 milla. Jorge lo recibió, contándole los hechos. Sugerí sacar primero al pequeño para que el sheriff lo interrogara, y aceptó. Al principio, el cuatrero dudó en hablar y se quedó callado. El sheriff miró a Jorge. Parece un caso simple de allanamiento. Honestamente, es una pérdida de tiempo para mí. Supongo que podría dejarlos en tus manos y olvidarme de que los vi. Los ojos del cuatrero se agrandaron de miedo, y de pronto habló. El sheriff sacó la verdad y llamó refuerzos. Pronto, una caravana de vehículos del sheriff entró al rancho de Morales. A pesar de su tamaño, el sheriff señaló el lugar indicado por el cuatrero, hallando casi 100 cabezas de ganado robadas con la marca 3 Piedras. Al final del día, Morales y sus cómplices estaban presos. En medio del alboroto, eran pasadas las 9 cuando cenamos. Alejandra, aunque estaba en la mesa, mantenía la vista en su plato. ¿Qué hacías ahí?, le preguntó Jorge. Solo nadaba. No pensé que alguien vendría a espiarme, dijo, lanzándome una mirada acusadora. Intervine. Primero, Alejandra, no te estaba espiando. Seguí las huellas hasta el arroyo. Segundo, piensa que pudo haber pasado si no hubiera estado ahí. Dudo que esos tres planearan un picnic al verte nadar desnuda, Carmen comentó, gracias a Dios que llegaste a tiempo, Javier. No quiero imaginar qué pudo haber pasado. La charla cambió, y terminamos rápido, sabiendo que al día siguiente empezábamos temprano. Al salir hacia mi cabaña, Alejandra me llamó. Me detuve y esperé. Entonces disfrutaste la vista hoy, espetó groseramente. Esperar gratitud fue demasiado optimista. Digamos que sería deshonesto decir que no fue impresionante, respondí. Bufó, se giró y marchó a la casa. Me quedé sacudiendo la cabeza, notando que algo en mí la atraía constantemente. Al día siguiente, Jorge fue al pueblo a presentar cargos contra Morales. Devolver el ganado tomaría días, pues el fiscal debía documentar todo primero. Pedro y yo pasamos el día pintando algunos edificios exteriores. Almorzamos en la cocina, pero Alejandra no se unió, lo cual me pareció perfecto. Jorge volvió temprano por la tarde, pero esperó a la cena para contar. Explicó que, como no era un caso grave, Morales y sus cómplices saldrían bajo fianza, aunque no esperaba más problemas. Nos pidió estar atentos. Miró a su hija, sonrió travieso y dijo, si planeas otro baño desnudo pronto, lleva a Javier contigo, no para protección.
Su rostro se puso rojo, bufó y corrió a su cuarto. Jorge y Pedro rieron, y hasta Carmen no pudo evitarlo. Me uní con una risita. Tras calmarse, seguimos comiendo. Jorge bromeó: de verdad quiero agradecerte, Javier. Morales pudo habernos arruinado financieramente. Vales cada centavo. Todos reímos otra vez. 3 días después, Jorge supo que podía recuperar su ganado. Cargamos 3 caballos en un remolque y fuimos al rancho de Morales con escolta del sheriff. Carmen vino para traer de vuelta el camión y remolque, descargamos los caballos, y Jorge, Pedro y yo llevamos las vacas al rancho Tres Piedras. Al acercarnos, me adelanté y aflojé la cerca para que cruzaran. Tras asegurarnos de que todas estaban de vuelta, aseguramos la cerca y regresamos, contentos con el día. Durante ese tiempo, Alejandra solicitó su licencia veterinaria. Como el proceso tomaba unos 45 días, solo podía atender animales en el rancho de su padre, la veía por la propiedad y en las comidas. A pesar de su silencio hacia mí, si captaba su mirada, le daba una gran sonrisa y movía las cejas, suficiente para hacerla sonrojar. 2 semanas tras el incidente en la cascada, coincidimos en el establo. ¿Has estado disfrutando baños últimamente?, pregunté. Se acercó, a centímetros, y me miró fijo. ¿Por qué eres tan idiota? Sonreí. ¿Por qué eres tan pesada? Su mano derecha fue a mi cara, pero la agarré antes de que golpeara. Sin intimidarme, intentó con la izquierda, pero también la atrapé. Empujé sus manos atrás, sujetándola contra mí. Bajé mi rostro despacio hacia el suyo. Me miró, pero no intentó soltarse. Si fueras mía, te pondría sobre mis rodillas y te daría unas nalgadas, dije. Intentó retroceder. No te atreverías, solté mi agarre de golpe, y cayó de trasero. No es que no me atreva. Acabo de dejar a una mujer a la que no le importo, y no perderé tiempo con otra, dije. Normalmente, ella se iba enfadada, pero esta vez fui yo. Salí del establo, dejándola en el suelo. No la vi hasta la cena. No me habló, pero no pude descifrar su mirada. Nunca he dicho que entiendo a las mujeres, mi matrimonio con Daniela lo probó. Al día siguiente, estaba en el establo cuidando los caballos cuando Jorge entró. Sabiendo que era su día libre, pensé que quería hablar. Me pregunté si Alejandra le contó el incidente y venía a pedirme que me fuera. Dejé mi tarea mientras se acercaba. Oí que tú y Alejandra tuvieron un roce ayer, dijo. Eso respondía si ella le había confiado, pero noté un brillo en sus ojos. Sí, supongo que podrías decir eso. Probablemente fue mi culpa, respondí. Quizá sí, quizá no. Creo que su problema es que no sabe qué hacer contigo. Primero pensó que estabas aquí por algo raro, luego te volviste el héroe que la salvó a ella y al rancho. No entiende por qué no la persigues como los chicos locales. Como su madre a su edad, Alejandra está acostumbrada a tenerlos alrededor. Ha tenido novios, pero ninguno duró. No creo que los respetara. Solo espero que no te deje ahuyentar. En mi libro, eres bienvenido aquí cuanto quieras. Gracias, Jorge. Eso significa mucho. Por Alejandra, dejaré de molestarla y ojalá podamos coexistir, dije. Salió, y retomé mi trabajo. Tuve el día para pensar en sus palabras. Si ella quería entenderme, hablar civilizadamente sería más efectivo que su actitud. Perseguirla como los demás no estaba en mis planes. No se unió a la cena esa noche, algo que nadie mencionó, y no pregunté. Al día siguiente, seguí mi rutina, despertando a las 5 como siempre, incluso en mi día libre. Tras irse Jorge y Pedro al trabajo, preparé desayuno y recogí mi ropa limpia. Habían invertido en una lavadora y secadora grandes, así que lavé todo de una carga. La lavandería estaba junto a la cocina, así que mientras mi ropa se lavaba, comí y charlé con Carmen en la mesa. Alejandra entró, algo raro para el desayuno, pues solía comer más tarde. Carmen preguntó mis planes. Pensaba ir al pueblo. ¿Hay algo que quieras que traiga?, dije. Si no te molesta, hay un par de cosas que podrías conseguirme, respondió. Le aseguré que estaría lista en hora y media, tras terminar mi lavado y guardarlo.
Terminó de preparar su comida y se sentó en silencio mientras Carmen y yo seguimos hablando. Al salir de mi cabaña después, ella salió por la puerta trasera, luciendo increíble con un vestido turquesa de verano que resaltaba su cabello rojo. Era evidente que quería que la notara. Abrí la puerta del copiloto para ella y la observé subir. Arrancamos, y durante la primera mitad del viaje, se quedó callada, mirando el paisaje. De pronto dijo: pensé que ibas a besarme ayer. La miré de reojo, pero estaba viendo por la ventana, y no vi su rostro. Bueno, aunque no habría sido desagradable, tengo una regla: no forzar afecto no deseado en mujeres que no lo quieren, dije. De reojo, vi que giró la cabeza y me miraba. No dijo nada, pero noté sus miradas ocasionales. Llegamos a la tienda general y entramos. Necesitaba jeans y camisas nuevas. Ella tenía una lista de su madre. Una hora después, cargamos todo. Tenía una parada más en la ferretería por cosas para Jorge, pero era hora de comer, y tenía hambre. Sugerí parar por algo, y aceptó. Entramos al mismo restaurante donde conocí a Jorge y Carmen, tomamos una mesa y nos sentamos en silencio. Empecé a pensar que debí ir directo a la ferretería y volver al rancho. Justo entonces, la puerta se abrió, y entraron 3 chicos. Reconocí a 2 como los que visitaron a Alejandra. Fueron directo a nuestra mesa, 2 tomaron los asientos a su lado, y el tercero se puso detrás de mí. Me ignoraron y hablaron con ella. Me levanté, hice señas al tercero para que se sentara y me moví a la mesa de al lado. Cuando la mesera trajo la comida, la llamé para que pusiera la mía frente a mí. Comí rápido, sin prestar atención a su charla, dejé unos billetes para cubrir ambas comidas, me levanté y dije, interrumpiendo: voy a la ferretería. ¿Puedo pasar después a ver si estás lista? Alejandra empujó su plato, aún lleno, se levantó y dijo: fue bueno verlos, chicos, pero tenemos que irnos. Protestaron. Uno ofreció llevarla a casa. Ella lo rechazó y me siguió al SUV. Conduje a la ferretería. Ella se quedó en el vehículo, claramente molesta. El silencio tenso siguió mientras volvíamos al rancho. Al entrar al camino de 1 milla, preguntó: ¿por qué hiciste eso? ¿Qué? Dije, inseguro. Moverte a la otra mesa. Ah, eso. Pensé que preferirías estar con tus amigos. Además, no quería estar en medio de su competencia por tu atención. Realmente estás en un hoyo, espetó. Sabio, mantuve la boca cerrada, no quería defenderme de sus golpes. Al llegar, ella agarró lo que pudo. Tan pronto abrí la parte trasera del SUV. Tomé más bolsas y la seguí. Entró por la puerta trasera, dejó todo en la mesa de la cocina sin decirle nada a su madre y se fue a su cuarto. Carmen me miró, intrigada. Encogí los hombros. Supongo que soy un idiota. Carmen rió y puso una mano en mi brazo. Nunca vi a nadie afectar a Alejandra como tú. Supongo que nací para fastidiarla, dije. No estoy tan segura, respondió, dejándome confundido. Volví a mi cabaña, guardé mi ropa nueva y, sin querer quedarme encerrado, fui al establo y ensillé un caballo. Terminé en la cima de la cascada con buen clima. Até el caballo a un árbol y me senté al borde, mirando la poza tranquila. Estuve ahí media hora, tal vez más, cuando Alejandra llegó cabalgando desde abajo. Se bajó del caballo. No queriendo que me acusaran de espiar si se desnudaba otra vez, tiré una piedra al agua, haciendo un chapoteo. Miró alrededor, me vio y, en vez de irse, montó y cabalgó hasta donde estaba. Ató su caballo junto al mío y se acercó. Me puse de pie, alejándome del borde por si planeaba empujarme. Estás en un hoyo, dijo, parándose a centímetros. Y tú sigues siendo una pesada, repliqué. Esta vez no esperé su golpe, la agarré por la cintura y la besé rápido. Al soltarla, intenté ir a mi caballo, pero ella tomó mi brazo y me giró. Quedé atónito cuando puso sus manos tras mi cuello y me atrajo para otro beso. Nos abrazamos con pasión. A medida que crecía, nuestra ropa desapareció y disfrutamos un momento increíble. Poco a poco, nuestra respiración se calmó y nos quedamos abrazados en silencio. Nos vestimos, montamos y bajamos. Tras guardar los caballos, sin decir nada, ella se giró y caminó a la casa principal.
Aturdido, volví a mi cabaña y me duché. Una cosa quedó clara, sentía mucho más por ese momento de lo que había admitido antes. Apenas tuve tiempo de vestirme para la cena, al entrar a la cocina, Jorge, Carmen y Pedro estaban ahí, pero Alejandra no. Mientras nos sentábamos, ella llegó y eligió la silla junto a la mía, no su lugar habitual al lado de Pedro. Jorge y Carmen intercambiaron miradas, Alejandra solo sonrió dulce. Durante la cena, charló animada. A pesar de la curiosidad de sus padres, no preguntaron por su buen humor. Tras comer, ayudó a su madre a limpiar mientras Pedro y yo volvíamos a nuestras cabañas. Justo al meterme en las sábanas, un suave golpe sonó en mi puerta. En boxers, abrí, y Alejandra entró, yendo directo a mis brazos. Compartimos un beso tierno, y me guió a la cama, quitándose la ropa otra vez. Hicimos el amor antes de dormirnos abrazados. Las 5 de la mañana llegaron de golpe, apagué el despertador a tientas y, con esfuerzo, salí de la cama. Me vestí tras iluminar el baño y dejé un beso suave en su cabeza antes de salir. En el desayuno, no pude ignorar las miradas de Jorge y Carmen, preguntándome si sabían dónde pasó la noche su hija. Tras comer, cargué la camioneta para otro día de postes. Trabajar solo en un rancho daba mucho tiempo para pensar. Reflexioné que habían pasado solo 3 meses desde que dejé a Daniela, parecía una vida entera. Pensé en la importancia de Jorge, Carmen y Pedro en mi vida, y luego en la hermosa Alejandra y los momentos del día anterior. Me pregunté si podría encontrar un amor como el de sus padres. En el almuerzo, noté otra vez que olvidé mi comida. Entonces oí una camioneta acercarse rápido. Alejandra saltó, corrió hacia mí con una bolsa y me besó apasionadamente antes de dármela. Ignorando la comida, la atraje para otro beso intenso. Aunque no puse muchos postes ese día, sí coloqué mi poste en ella un par de veces. Entre la pasión, hablamos. Le conté de mi exesposa y su traición. La única forma en que me iré es si me dices que me vaya, le aseguré. Volvió a casa, y terminé mi trabajo. Tras ducharme y cambiarme, ella estaba en la cocina cuando llegué, otra vez eligiendo el asiento junto al mío. A mitad de la cena, tocaron la puerta. Jorge abrió y volvió con el primer chico que visitó a Alejandra. Me preguntaba si te gustaría dar un paseo, sugirió. En esta zona, con pocas opciones, dar un paseo era un eufemismo para una cita. Aprecio la oferta, pero no creo que a mi novio le guste, respondió Alejandra, inclinándose para besarme en la mejilla. El chico alto, moreno y guapo se sonrojó, tartamudeó y salió rápido. Con eso, nuestra relación quedó a la vista. Miré a Jorge y Carmen, ambos sonreían aprobando, uno con una gran sonrisa. Oficialmente éramos pareja. En los días siguientes, no hubo más visitas de hombres locales. Ella dejó claro que no estaba disponible. Encontré una forma de ayudarla con sus planes. Buscaba un préstamo para equipo veterinario, pero el banco dudaba sin garantía, y la única opción era que su padre pusiera el rancho. No quería pedírselo. Dame un par de días, podría tener una solución, dije. Contacté mi banco offshore, creando una cuenta bajo una falsa compañía de préstamos. Alejandra llenó una solicitud en mi laptop, que envié a mi correo. Tras esperar, le notifiqué que su préstamo fue aprobado y se transferiría a su cuenta. Estaba emocionada, pero preguntó por qué la tasa era solo del 2% anual. Expliqué que era un grupo sin fines de lucro que ayudaba a quienes beneficiarían a la comunidad. Aunque pude darle el dinero directo, sabía que era demasiado orgullosa para aceptarlo. Con su título ganado a pulso, quería triunfar por su cuenta. Cuando aprobó su licencia, compró una camioneta convertida en oficina veterinaria móvil, con todo el equipo médico necesario. Una vez que se supo que estaba licenciada, las llamadas de rancheros locales llegaron. Muchas noches las pasaba conmigo en mi cabaña. Aunque Jorge y Carmen lo sabían, no objetaban. A sus 27 años, era mayor para decidir. Morales y su equipo enfrentaron juicio 3 meses después. El caso fue sencillo. El menor cooperó con la fiscalía, recibiendo 2 años de libertad condicional sin cárcel. Los otros 5 empleados de Morales 5 años cada uno.
Como cerebro del robo, Morales recibió 10 años y una multa de $50,000. Cuando lo encarcelaron, investigué su rancho. Estaba soltero, sin familia cerca, y con sus empleados presos, nadie lo manejaba. Eso me dio una idea. Antes de actuar, debía cerrar asuntos pendientes, mi divorcio. No aceptaba que Daniela se llevara la mitad de mi dinero. Pedí ayuda a Raúl otra vez. En vez de correo, lo llamé y le pedí que hablara con Daniela. Quería que le dijera que ofrecía un acuerdo, 50,000 por el divorcio. Si lo rechazaba, no sabría más de mí ni vería un peso. Ella fingió inocencia al principio, exigiendo saber por qué me fui y no volvía. La farsa acabó cuando Raúl reveló que sabía de su affair con Esteban y su plan de divorciarme. Expuesta, Daniela, aún mesera y en apuros, aceptó. Necesitaba volver a Mérida y contratar un abogado para los papeles. Alejandra no estaba feliz cuando se lo conté, pero expliqué que debía cerrar ese capítulo y le aseguré que era a largo plazo. Insistió en llevarme al aeropuerto y recogerme. Dejar mi SUV y casi todo, salvo una maleta, la tranquilizó. Partí un domingo, y Raúl me recogió en el aeropuerto. Me quedé con él y su familia, dándome cuenta de que tenía cosas personales en almacenamiento, recuerdos de mis padres, anuarios y más. No queriendo volver después por ellos, alquilé una furgoneta y la cargué. Alejandra se sorprendió cuando dije que no volaría de vuelta, pero al explicar que traía todo lo importante, su emoción creció. Tomó 3 días de manejo continuo llegar al rancho Tres Piedras un martes por la noche. Me recibieron con entusiasmo. Esa noche, Alejandra extendió su cálida bienvenida hasta la madrugada, cuando nos dormimos agotados. Con la primera parte de mi plan lista, pasé a lo demás, hice varios viajes a la prisión de Morales para convencerlo de venderme su rancho. Al principio resistió, pero señalé que estaría preso al menos 7 años, y sin nadie cuidando su rancho, todo se deterioraría y su ganado podría morir en invierno. También pregunté si sería bienvenido tras su condena. Ante la ruina, aceptó, dándole algo para empezar de nuevo al salir. Aseguré financiamiento moviendo mi dinero al país, confiando en que Daniela no arriesgaría sus 40,000 con acciones tontas. Negocié 5 millones por el rancho, bajo su valor real, facilitando el financiamiento. Pagué $500,000 inicial y financié el resto. Tomó un mes finalizar todo. Mantuve esto en secreto, salvo con Alejandra y Jorge, diciendo que eran asuntos personales con mis activos, ocupándome 1 o 2 días por semana. Creé una corporación y registré la tierra a su nombre. Con el verano acabando y el otoño llegando, contraté a alguien para cosechar el heno y a 4 personas para vivir ahí y manejar el rancho. El más experimentado fue capataz temporal. Dije que sería un dueño ausente por un tiempo, aunque planeaba visitarlo seguido, y les aseguré mi cercanía. El último paso fue remodelar la casa principal, una estructura de 2 pisos con 5 cuartos que necesitaba modernizarse. A pesar de la frustración de Alejandra por mi secretismo, nuestra relación creció. Mi amor por ella aumentaba cada día, y sentía que ella también. Su negocio veterinario florecía, manteniéndola en la carretera, pero feliz. Casi le revelé todo tras volver de revisar la remodelación. Me enfrentó. ¿Qué diablos pasa, Javier? ¿Estás viendo a otra? Dios, no, juro que no hay nadie más. Solo son cosas que debo resolver. Por favor, confía en mí, te contaré todo pronto, dije. Escudriñó mi rostro, buscando la verdad. Está bien, Javier, confío en ti, pero más te vale contarme pronto o te daré una paliza. La tomé y la besé con todo mi amor. Con la primavera y la temporada de partos, la renovación terminó. Era hora del último paso. Una tarde, solos, le pedí salir a dar un paseo en camioneta. He estado pensando, es hora de dejar el rancho Tres Piedras, dije. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero prometiste no irte. Lo planeé para estar en la entrada del antiguo rancho de Morales. Entré y conduje por el camino privado. En realidad, no planeo ir muy lejos, dije. Miró alrededor, confundida, sin saber si me oyó. ¿Qué hacemos en la tierra de Morales?, preguntó.
Retrasé mi respuesta hasta llegar a la casa principal. Ven, quiero mostrarte algo. Salí, abrí su puerta, la tomé de la mano y la llevé a la entrada. Abrí la puerta. ¿Qué diablos haces? Podríamos meternos en problemas, dijo. Relájate, Morales ya no es dueño del rancho. Echemos un vistazo, quiero saber qué piensas de la casa. La llevé arriba, recorrimos los cuartos y bajamos. Había una sala grande con paneles bien decorados, 2 cuartos convertidos en oficinas y la cocina. Su expresión mostraba que le encantaba la cocina nueva. Solo una habitación tenía muebles, la que usaría como mi oficina. El resto esperaba sus decisiones para amueblarlo. ¿Qué piensas de la casa?, pregunté. Es realmente bonita, dijo. ¿Crees que podrías vivir aquí? ¿Qué diablos pasa?, dijo, confundida y algo molesta. Me arrodillé, saqué la mano del bolsillo de mi chaqueta y dije, Morales ya no es dueño, yo sí. Te pregunto si podrías vivir aquí como mi esposa. Sorprendida, gritó, ¿tú eres dueño? Sí. Saqué un anillo de compromiso y se lo ofrecí. Su rostro se arrugó y sus ojos se llenaron de lágrimas. Pensé que me equivoqué, pero me derribó y cubrió mi cara de besos. Luego me dio su dedo para ponerle el anillo. Miró la casa con nuevos ojos, corriendo de cuarto en cuarto, examinándolo todo. Esperé pacientemente hasta que volvió a mis brazos. La casa es hermosa, me encanta, dijo emocionada. La llevé al otro lado, a 2 puertas en un pasillo. Hay 2 oficinas, una para tu negocio y otra para mí, dije, ganándome otro beso largo. La llevé a la oficina con escritorio, saqué un papel grande con un dibujo de una entrada que decía Rancho J. Lo revisó. ¿Qué significa J? Javier y Alejandra Ranch, dije. Lloró, empezó a quitarme la ropa, y me uní a desnudarla. La senté en el escritorio e inauguramos la oficina con amor. En los días siguientes, hicimos el amor en cada cuarto de nuestra nueva casa. Una vez recuperados y vestidos, dije que era hora de contarle a sus padres. Tan feliz, creo que flotó hasta la camioneta. Llegamos pasadas las 6, Jorge, Carmen y Pedro estaban listos para la cena. Entramos juntos, y Alejandra levantó la mano izquierda. Nos vamos a casar, gritó. Carmen se levantó y corrió a abrazar a su hija mientras Jorge y Pedro se acercaban a darme la mano y palmadas en la espalda. Luego recibí un cálido abrazo de mi futura suegra, mientras Alejandra abrazaba a su padre y a Pedro. Cuando las cosas se calmaron, nos sentamos todos a comer. Alejandra esperó hasta que todos estuvieran comiendo. Por supuesto, esto significa que nos mudaremos, dijo con tanta naturalidad como pudo. ¿Qué?, exclamaron Jorge, Carmen y Pedro al unísono. Me miró y me animó a contarles. Bueno, Jorge, sabes que Morales quería unir su rancho con el tuyo. Pensé que podría ser algo positivo, dije. Jorge se puso de pie, visiblemente furioso. De ninguna manera el rancho Morales se quedará con el mío, gritó. Me reí y le pedí que se calmara. Tranquilo, ya no es el rancho Morales, sino el rancho J, y los nuevos dueños están sentados en tu mesa ahora mismo. Confundido, preguntó de qué hablaba. Compré el rancho de Morales. Ahora es de Alejandra y mío, el rancho J, expliqué. Carmen lo entendió de inmediato. Jorge, pensé que si juntamos los 2 ranchos, podríamos manejarlos nosotros. Dividiríamos las ganancias 50-50. Él respondió, pero el rancho J es más del doble del tamaño del mío y genera mucho más dinero. Tú has hecho esto toda tu vida, necesito tu ayuda. Me gustaría que fuéramos socios en partes iguales. Tú estarías a cargo de las operaciones, y lo que digas se hace. Además, es parte del rancho de Alejandra también, mantendremos todo en familia, dije. Se sentó, miró a Carmen, quien asintió. Extendió la mano sobre la mesa, y nos la estrechamos. Maldita sea, Javier, esto va a tomar tiempo acostumbrarse, pero acepto tu oferta. Esto significa que tendremos más manos para supervisar.
Pedro será el capataz principal, y ahora puedo quitar todos esos postes de cerca en los que trabajé tanto para poner en ese lado de la propiedad, añadí. Todos se rieron de mí, y parte de esa noche fue una celebración ruidosa y alegre. Alejandra pasó la noche en mi cabaña y me dejó exhausto. Llegamos tarde al desayuno al día siguiente, pero todos aún estaban en la cocina, esperándonos para comer y luego conducir juntos al rancho Doble J. Alejandra quería mostrar nuestra nueva casa. Todos quedaron impresionados, y vi a Carmen mirar con envidia la cocina renovada. A Alejandra y su madre les tomó un mes amueblar la casa, estaba lista para mudarnos en nuestra noche de bodas. Nos casamos en el rancho Doble J. Su familia eran rancheros respetados y queridos, y familias de kilómetros a la redonda vinieron a celebrar. Como esposo de Alejandra, yerno de Jorge y nuevo dueño del rancho Doble J, fui bien recibido en su comunidad. Esa noche, por fin llegamos a la cama y nos quedamos ahí, haciendo el amor esa noche y casi todo el día siguiente. Seguiríamos ahí, pero al tercer día de casados llevé a mi esposa a Cancún para una luna de miel tropical. Nuestro primer rodeo ese año fue un éxito, enviamos muchos animales al mercado, obteniendo buenas ganancias. Una parte importante se destinó a pagar el préstamo, pero con el negocio de Alejandra, llevábamos una vida cómoda. Incluso construimos una bonita casa nueva para Pedro, quien ahora tiene una novia de su edad que vive en el pueblo. Puede que pronto haya otra boda. Ha pasado otro año, y mi hermosa esposa acaba de darme la noticia más increíble. Está embarazada, vamos a tener un bebé. Una última palabra antes de irme, sé que algunos dirán que debí aprender la lección la primera vez y hacer que Alejandra firmara un acuerdo prenupcial. Si piensas eso, entonces no conoces a Alejandra. No es Daniela. Trabaja duro en su oficio y cuida de nuestro hogar. Es hija de su madre y comparte su amor conmigo todos los días, solo conmigo. Cada vez que miro sus ojos azules irlandeses, veo ese amor.